Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעט אשא עיניי אל ההרים אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días. Os habla Luis García desde Radio San Pedro y San Pau en Tarragona. Bueno, y hoy precisamente tenemos un nuevo comienzo. Vamos a comenzar a estudiar, a profundizar, a comentar sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, que hablan de realidades que han ocurrido, que son reales y que nos sirven realmente para estimular nuestra fe y poder experimentar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance gracias al Señor Jesucristo. Vamos a ver si está Sebastián ya, Francis Sebastián, que se me olvida, está por ahí ya. Francis, buenos días. Muy buenos días, mi hermano amado Luis en Tarragona. ¿Cómo estás? Muy bien. Además estoy bien acompañado hoy por Carlos, que luego hablará aquí. Muy buenos días, Carlos. Espera, que le tengo apagado el micro. Vamos a probar. Muy buenos días, Francis. Bendiciones. ¿Has visto? Tiene muy buena voz y todo, ¿eh? Pues no le he escuchado nada. Bueno, yo sí. Pero tiene una voz muy buena para la radio, eso no me había dado cuenta yo. Bueno, le voy a bajar el micro para que no nos despistemos de lo que tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, la verdad que estoy hablando de que es como un nuevo comienzo, ¿no? Porque precisamente comenzamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, que aquí no hay filosofía ni teoría, ni montaje, hay realidades que comenzaron hace 2000 años aproximadamente y que nos sirven de referencia para comprender quién es Dios y lo que Él ha puesto en nuestro alcance a través de Jesucristo y lo que el Espíritu Santo que se ha derramado sobre toda carne pues está haciendo en todo el mundo. Sí, Luis, y este trozo de texto a mí me apasiona mucho entrar en lo que es la meditación del libro de Hechos, y en ocasiones lo hago, lo mismo que con Romanos, dos libros que bendicen mucho mi vida. Y aquí en este libro, que comienza desde el versículo 1 al 11, sí, ya lo has podido poner el fragmento en la radio, y insto a que los amigos que nos están oyendo puedan atreverse a leerlo, quitando todo complejo, ¿sí? Dejando que simplemente la palabra de Dios os hable. Y yo quiero referirme a algo en concreto que sucedió, Luis. Tú fíjate de que antes de que estos discípulos viniera Jesucristo después de haber resucitado, tenemos a uno que le negó 3 veces, a otros que huían, a otros que se escondían. Bueno, fue terrible, quienes dudaban, ¿no?, de que Jesucristo realmente, aquel hombre, aquel profeta era realmente Dios, realmente, ¿no? Pero cuando Jesús se les acercó durante esos 40 días hablándole, la transformación fue increíble, dado que aquel que lo había negado 3 veces se exponía a la muerte defendiendo una verdad. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es la transición que sucede cuando viene Jesucristo a nuestras vidas. Y es la realidad. Está plasmado en Hechos, en un libro que es la Biblia, todos los acontecimientos de estos hombres que dudaban y que luego se enfrentaban a la misma muerte defendiendo aquella verdad, ¿sí? Así que interesante, Luis. Comenzando este comienzo, valga la redundancia.
Bueno, pero es porque vale la pena realmente darnos cuenta de esa realidad que Dios pone a nuestro alcance cada día un nuevo comienzo. Realmente Dios hace nuevas todas las cosas cada día. O sea, cosas que no podíamos ni imaginar. Precisamente cuando nos quedamos con nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas y etcétera, nos quedamos atascados. Y ya, por eso se establece el conflicto entre los jóvenes y los más mayores, porque no hay manera de entenderse, porque claro, como seres humanos nos quedamos atascados. Pero cuando creemos en Jesucristo, reconocemos nuestra realidad, nos reconciliamos con Él y recibimos el Espíritu Santo, empezamos a entender la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cada día que la vas leyendo y vas escuchando, pues te despierta la fe que hay dentro de cada uno de nosotros, la necesidad de tener una esperanza, te la despierta y te hace crecer en la fe y comprobar que realmente lo que vemos no es lo importante, porque claro, es pura apariencia, pero que la palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. Sí, mira, quiero establecer un pequeño paralelismo, ¿sí? Entre lo que es saber quién es Jesús, ¿vale? A tener a Jesús en nuestro corazón. Ese paralelismo quiero establecer. Porque, volviendo a mencionar esto que hace un instante estaba compartiendo, ¿sí? Tenemos estos amigos, ¿sí? Pedro, Tomás, Juan, Mateo, todos estos que Jesús, estos 12, ¿no? Que el que le negó, Judas, ¿vale? Santiago. Tenemos estos hombres que sabían quién era Jesús, inclusive entre ellos se encontraban hermanos no de sangre directa por parte de padre, pero sí por parte de madre. Se encontraban amigos que quizás desde la niñez estuvieron jugando a la pelota ahí en algún parque. Me estoy refiriendo quizás a este Mateo sentado cobrando impuestos, luego ya de mayor, ¿no? Ellos sabían quién era Jesús. Y cuando murió Jesús en la cruz, todos se escondieron, estaban escondidos. Inclusive mismo Jesús aparece de sorpresa, donde había una reunión a escondidas. Bueno, es un poco lo que nos hubiera pasado a nosotros también, ¿no, Francis? No, es que estoy hablando de eso, estoy hablando exactamente de eso. El paralelismo lo quiero traducir ahora, luego, si me dejas acabar, a este tiempo de ahora, ¿vale? Porque esos amigos sabían quién era Jesús, pero cuando Jesús resucitó y se les apareció, y ellos empezaron a permitir que viva dentro de ellos, ahí ellos luego expusieron su propia vida a la muerte, ¿sí? Y les daba igual el tener que hablar, porque luego mismo ángeles abrían las puertas de las cárceles y salían libres, aunque luego terminaron muertos aún aserrados, ¿no? Y aún en cruz, boca abajo. Por lo tanto, pusieron su vida. Pero lo traslado ahora al tiempo en el que estamos viviendo. No es lo mismo saber quién es Jesús y tenerlo en una cruz e ir un domingo y sentarme a calentar un banco de madera en una congregación. O en una silla. Es lo mismo, en una silla, ¿sí? Donde hay mucha gente cantando a tonos bajos. No es lo mismo a tenerlo viviendo dentro de tu corazón y ser consciente de que esa vida, y vuelvo a reincidir en la misma palabra, porque Jesús es el camino, la verdad, ya lo había dicho, y ahora me voy a referir a la vida. No es lo mismo de conocerlo a tenerlo viviendo dentro de tu corazón, y que esa vida empiece a expeler un aroma, ¿sí? Ayer comentaba en la reunión de hombres que estuve compartiendo la palabra, en la que cuando se ponía la carne en el altar, la grosura, aquella grasa que tenía que salir de la carne y que salía por causa del fuego, generaba un olor. Y uno diría, cualquier argentino allí en Jerusalén diría, ¡oh, qué linda barbacoa!, ¿no?, que están montándose por aquí por el aroma. Lo mismo sucede cuando tenemos la vida de Dios viviéndola en nuestro interior, el fruto empieza a expeler ese olor. Y es diferente a saber quién es Jesús a tener la vida de Jesús en ti.
Ahí Claro. está la diferencia. Muy importante lo que estás diciendo, de verdad, Francis, porque realmente eso es el cambio tan tremendo que ocurre en nuestra vida cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, que es algo real, es algo vivo, que incluso ya uno se da cuenta de que esta vida dura muy poco tiempo, la vida natural dura muy poco tiempo, unos cuantos añitos, y realmente, y después se queda uno en el aire, a no ser que haya conocido quién es Jesucristo, porque cuando conoces a Jesucristo, que es Dios hecho hombre, el autor y consumador de la fe, pues entonces te das cuenta que todo lo que vivimos ahora es pura apariencia. Es pasar un buen rato o un mal rato, no hay más, pero eso no da respuesta a nada prácticamente en la vida. Pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo, además de que puede comprender la Biblia, la palabra de Dios, además tiene algo muy importante, poder para poder enfrentarse a todo en la vida, no solamente para lo propio, sino también para tener tu vida enfocada a ayudar a los demás. A mí, precisamente, me parece que fue hace unos 15 días que me pasó algo curioso con la palabra de Dios, ¿no? Que en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo tengo, cuando él hablaba de que le iban a matar en la cruz y todo lo que iba a ocurrir, pues él habla una cosa muy curiosa, dice, tengo poder para entregarla y tengo poder, hablando de su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Claro, eso no hay ningún ser humano que haya podido hablarlo nunca. Hay filosofías, hay religiones, hay todo tipo de cosas, pero nadie ha podido manifestar de esa forma tan clara y contundente que tiene poder. Ese es el poder de Dios, para poner la vida, porque claro, para poner la vida, si uno cree que la vida es lo que 4 días que estamos aquí, pues entonces cuesta mucho, pero realmente cuando uno comprende la realidad de la vida, que esto, que la forma que estamos viviendo ahora, lejos de Dios, de apartados de Él, y tratando de cumplir las enseñanzas de Dios o de una religión, pues realmente no nos da ninguna seguridad. Estamos por dentro igual de hundidos y temerosos de lo que nos va a ocurrir. Sin embargo, cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, nace de nuevo, entonces experimenta ese mismo poder que él tenía para poner su vida y para volverla a tomar, porque él resucitó de los muertos. Sí. Y se dice muy rápido, ¿no? Uno puede decirlo y muy rápido, y lo repetimos en ocasiones, hasta no teniendo conciencia de lo que estamos diciendo. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Y vuelvo a repetir, se dice muy rápido y no tomamos conciencia, pero es la vida de Dios en nosotros. Por eso es que el hombre, que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, y a partir de ese momento dice, Señor, sé tú en mí porque yo la estoy liando, que vamos, ese hombre realmente está viviendo una vida, y la vida de Dios empieza a manifestarse a través de él. Esto que has dicho, Luis, realmente te doy las palmas, porque, bueno, es la propia Escritura, ¿no? Jesús tenía el poder de entregarla y de tomarla, pero aún así, fíjate, dice en Filipenses 2, desde el 5 al 11, dice, Pablo hablando, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no estimó. Claro que sí, Él es Dios hecho hombre, ser humano judío, ¿no? Quien tiene algún problema con los judíos, pues espero que te los arregles a los problemas, porque Jesucristo estuvo en la condición de hombre, ser humano judío. Bueno, escucha una cosa, Francis, sí, estoy viendo ahí a Carlos, que está muy calladito, escuchando con mucha atención, pero yo no puedo dejarle tranquilo ahí. A ver qué nos cuenta él. Carlos, ¿qué nos cuentas tú de lo que estamos hablando, Francis y yo? Bueno, sobre la palabra que estabais hablando, pues también
estaba reflexionando un poco, ¿no?, de la pregunta que tenían los discípulos de Jesús sobre cuándo, ¿no? Porque muchas veces también nos ponemos esa pregunta, muchas veces nos ponemos esa pregunta en nosotros, de cuándo... No hace falta que te acerques tanto al micro, sino que mires al micro. Vale. Pues eso, como iba diciendo, que una cosa que me estaba reflexionando era sobre la pregunta que muchos hacemos, ¿no?, de cuándo, porque bueno, muchas veces tenemos que vencer ese querer saber, que queremos saber de todo y no sabemos de nada. Y cuando estaban hablando de cuándo restaurarás el reino de Israel, ellos estaban pensando más en restaurar un reino físico más que el reino espiritual, ¿no? Pero permite un momento, Sebastián, Francis, ¿estás escuchándole a Carlos o no? No le oigo, Luis, lo siento. Bueno, pero que comparta con libertad. Ya lo escucharás luego cuando escuches el programa grabado, ¿eh? Por supuesto. Que vale la pena lo que dice. Es que eso no lo tenemos resuelto todavía técnicamente. A ver si con la ayuda de él lo conseguimos resolver. Amén. Bueno, pues eso, lo que estaba comentando, que muchas veces tenemos ese deseo de ver las cosas ya realizadas y que nuestro tiempo no es el mismo que el del Señor. Que en estos tiempos, que es cuando hemos sido llenos del Señor, que esperamos con ganas que muchos sean alcanzados, que todo sea a nuestra manera, en nuestro tiempo, y bueno, que el Señor es el dueño y el que conoce los tiempos y las oportunidades. Bueno, pues escucha, Francis, hago un resumen breve de lo que está comentando Carlos, porque precisamente está comentando lo que estás hablando tú, que tenemos la vida de Dios. Y entonces, muchas veces queremos que las cosas sucedan a nuestro nivel. Que es lo que les pasó a los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, estaba mirando para abajo. Y justamente ese es el conflicto más grande que tenemos y que nos impide disfrutar de lo que tenemos en Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos y experimentamos cada día son cosas insignificantes e intranscendentes. Pero cuando realmente ponemos los ojos en Jesús, que el que tenía poder para poner la vida y para volverla a tomar, pues entonces cuando realmente se abren nuestros ojos a la realidad completa. Por eso, amigos y amigas que escucháis por la radio, sabed que esto es una realidad al alcance de cualquier ser humano que es valiente para enfrentarse a la realidad. Sí. Y la valentía... perdona, Carlos, sigue, si tienes que aportar, tranquilo, discúlpame. No, sigue tú. Ahora, Sebastián, vale, okay. Carlos, oye, por cierto, me queda muy satisfecho, muy contento a escucharte, Carlos, porque realmente tienes una voz de hombre tremenda para la radio, ¿eh? No lo sabía yo eso. O sea, muy bien, y has hablado muy bien. Así que, bueno, luego tenemos oportunidad de hacer una entrevista para que nos cuente cómo él conoció al Señor. Muy bien. Pues importante esto que mencionabas también, Luis, haciendo un poco soporte y base sobre este último comentario que hiciste, es el valor que tiene la persona que reconoce a Jesucristo. En ocasiones creemos que el valor simplemente es porque tengo miedo de hacer cosas o de dejar de hacer cosas. Y en ocasiones sucederá eso, porque la propia santidad que Dios tiene, cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios, es inevitable que dejemos de hacer cosas, pero ya será por amor a no ofender a Dios, no por la privación de no drogarme o de no mirar el trasero de una mujer o de no mirar una escena sexual. No, ese es el placer que te da la carne, a la cual nosotros debemos resistir al diablo y él huirá, pero no lo haremos por no ofender la gracia, la misericordia. Amigo y amiga que me estás escuchando, si realmente comprendieras el favor de Dios, de que te saca de un estado de condenación al infierno eterno, a un estado de gracia, pero es que tú no harías ningún pecado, no cometerías nada,
El problema que tenemos es que la publicidad exterior de este mundo es tan fuerte y oímos tan poco las cosas de Dios, que no le encontramos el valor, no porque no lo tenga, sino por nuestra insensata manera de vivir, que nos enfocamos, como bien decía Carlos, en las cosas de aquí abajo, en vez de elevar un poquitito más las narices hacia arriba, donde está el trono de Dios, el cielo, las cosas celestiales, las cosas que son eternas. ¿Sí, Luis? Claro, fíjate justamente los ángeles, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué dijeron los ángeles? ¿Por qué miráis? Estáis mirando al cielo. Ese Jesús que ha subido al cielo, bajará igual que lo habéis visto subir. Y eso, o sea, es decir, déjate de encandilarte místicamente con la espiritualidad, entre comillas, falsa, y realmente cuando tienes a Jesús en tu corazón, puedes tener sabiduría, puedes adquirir sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, amable, llena de misericordia, de buenos frutos. Bueno, no quiero equivocarme, no es el texto exacto, pero es algo tremendo. Es una experiencia vital, diaria, continua, que te ayuda en la relación contigo mismo y la relación con todas las personas con las que tienes la oportunidad de compartir. Pero todo eso es lo que viene, lo que Dios pone dentro de nosotros. No tenemos que estar mirando ahí a una imagen o al cielo para que eso ocurra, o experimentando con lo que se oye en las iglesias evangélicas actualmente mucho, la presencia de Dios. Yo no me guío por una sensación que puede ser engañosa, a lo mejor es por la música o por la comodidad, el sonido, la sala, no. Yo me guío por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya está dentro de mí, no está fuera. Entonces, y fíjate que la Biblia nos habla de que tenemos la mente de Cristo. La mentalidad no la tenemos que adquirir, ya la tenemos dentro, pero ¿cómo la activamos dentro de nosotros para que por medio de ella experimentemos una transformación? La activamos por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, se activa la mente de Cristo que ya está en nosotros, que creemos, lo que hemos conocido. Por eso yo quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan para que puedan reconciliarse con Dios, acercarse a Él. Ahí donde están, en el baño incluso, en su trabajo, en su casa, a solas, y hablar con Dios y abrirle su corazón y decirle lo que Él ya conoce, pero que uno tiene necesidad de expresarle su necesidad de perdón y necesidad de fuerza, de poder, para poder enfrentar la vida y todo lo que viene por delante. Por eso yo creo que es importante, Francis, que tú, pues en ese el último tramo del programa, pues hagas esto. Ayudes a nuestros amigos a poder reconciliarse con Dios y también que ores por ellos para que ellos puedan experimentar esta perfecta paz. Seguro. Cuando hablamos de las cosas de Dios y queriendo conocer el corazón de Dios, no nos queda otro lugar que ir a la Biblia. No hay filosofía, no hay psicología, no hay terapia que nos pueda explicar que no sea la Biblia misma. Por eso, amigo, amiga que nos estás escuchando, es importante que te acerques a la Biblia, que te lo digo en otros términos, es la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí, es la palabra de Dios. Está escrita, tú mueves las páginas muy finitas o gruesas según el libro que tengas de la Biblia, y eso es Dios hablando a tu vida. Quiero mencionar esto también en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Amigo, Dios ha puesto unas miradas hacia ti por ser humano que eres, para darte vida eterna. No lo socorrió a los ángeles, sino a la descendencia del hombre, Abraham en este caso. A nosotros nos socorrió. Por eso, amigo o amiga, si estás apartado del Señor, estuviste en el camino y de repente
una mujer te distrajo y estuviste, bueno, y te apartaste, o un gramo de cocaína te distrajo y te apartaste, o como dice ahí en Proverbio, no mires el vino cuando rojea, o quizás un vaso transpirado de cerveza te tentó y te apartaste. Vuelve al Señor, punto. Haz como el hijo pródigo, deja de comer esas algarrobas, esa comida de cerdos que da este mundo a los perdidos, y vuelve al Señor. Él te espera con sus brazos abiertos. Y a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, que nunca has hecho este paso, es muy sencillo, ahí en privado, inclusive Luis acaba de mencionar, aún en el baño. Sí, yo considero que el baño es uno de los sitios más privados, ahí tú te conoces tal cual eres, ¿sí? Cuando te vas a duchar. Y Dios lo mismo, puedes entregarle tu corazón. La oración, Dios entiende la oración de tu corazón de sinceridad. No hay método, no hay palabras extrañas o complicadas que tengas que decir. Sencillamente, Dios, aquí estoy, recibo a Jesús, lo acepto, reconozco que Él es Dios, que sin Él no puedo vivir, estoy perdido, necesito su gracia y su misericordia. Ven a ser hoy mi Dios, mi Señor, entra en mi corazón. Esa sencilla oración, por complicada o sencilla que la quieras hacer, ya es suficiente. Luego puedes llamarnos y nosotros deseamos ayudarte. Por eso también quiero orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, Señor. Nos llena de gozo, es satisfacción, brota un río de nuestro corazón, Señor. Muchas gracias por permitirnos poner nuestras manos en el arado, Señor, porque también, Señor, todo esto generará fruto y genera fruto, Señor, para la gloria de tu reino. Te doy gracias, Señor. Gracias también por los oyentes, Señor. Gracias por Carlos ahí, ruego bendición sobre su vida y su familia, Señor, que tu gracia también se esté extendiendo sobre él y que él sea un altar encendido también, siendo una lumbrera para los que se pierden. Por Luis, Señor, bendice la obra que has puesto en sus manos, Señor, multiplícale en el nombre de Jesús. Y también por los oyentes, Señor, que puedan ellos ser ministrados por tu misericordia. Provéele sanidad al enfermo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús también, provéele el sustento al que pasa necesidad de pan, de la economía que se necesita para subsistir en esta sociedad, Señor. Sé tú propicio a cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén.